no se adelanta elecciones. No, no, hay hasta reformas constitucionales que se tienen que hacer y que se han hecho en anteriores circunstancias de cambios súbitos de gobierno. Entonces, para que nos explique esto, qué bueno contar ahora con un constitucionalista que además es experto en derecho electoral. Gracias por acompañarnos, doctor Jorge Jáuregui. Fernando, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y empecemos esto, por favor, le pido que sea una entrevista muy didáctica. ¿Qué pasa si la presidenta, porque está a punto de ser vacada, renuncia? ¿Qué es lo primero que pasaría? Bueno, en principio hay que decirle que estamos en una lógica, digamos, en la que se ha roto sistemáticamente el orden constitucional, y entonces varios de los aspectos que vamos a conversar esta noche, de repente, en la práctica ya se han quebrado repetida en forma reiterada en la política peruana. Creo yo, en principio, hay que decirle que la vacancia no constituye un instituto o una institución constitucional de control político del Parlamento respecto del presidente. La vacancia como institución, como instituto, como institución, constituye más bien un mecanismo para desbloquear una crisis política producida por la muerte súbita del presidente, porque el presidente quede en una incapacidad mental, que es la incapacidad moral en términos reales, porque el presidente sale del país y no retorna, o porque el presidente renuncia. Entonces, ante la constatación de un hecho fáctico, el Parlamento está autorizado para desbloquear esa crisis, ¿no?, democrática, constitucional, y, digamos, autorizar la transición democrática hacia los vicepresidentes. Claro, pero por cualquiera que sea la razón, porque en realidad la interpretación es muy laxa y puede no consumarse la vacancia, sino que la presidenta puede renunciar, digamos. En el momento que renuncia o que la vacan, ¿qué es lo que debe pasar para asegurar esa transición? La norma constitucional prevé que si el presidente de la República está impedido de forma temporal o en forma permanente de ejercer el cargo, hay una transición hacia el primer vicepresidente, en defecto el primer vicepresidente. Que no los hay, Exacto. Entonces sería el presidente del Congreso. Correcto. En caso de impedimento de ambos, de los vicepresidentes, asume la presidencia temporal el presidente del Congreso, pero convoca inmediatamente elecciones. ¿Es inmediatamente cómo se debe entender? Inmediatamente es en la misma sesión en que lo nombran presidente de la República, al día siguiente, el próximo pleno, 3 días después. Bueno, se entiende que debe convocar de la forma más próxima. Claro, pero no hay un plazo fijo, solo decisión. Se dice inmediatamente. Sin embargo, lo que sí queda claro es que el periodo de tiempo que tarda un proceso electoral entre la convocatoria, que es lo que establece la Constitución, la convocatoria de elecciones, y la jornada electoral, la votación en sí, debe pasar 270 días. Entonces, ahí encontramos que hace algunas semanas me parece, se hizo una reforma constitucional que verdaderamente más parece la aprobación de una nueva constitución, con la bicameralidad y estos componentes, de tal manera de que hay un conjunto de normas que no podrían aprobarse. Entonces tenemos ahí un aspecto formal. Creo además que en la medida en la que la mayor parte de los bancadas, ¿no?, de los grupos parlamentarios tienen interés en encontrar en el mecanismo de la bicameralidad una ventana de oportunidad para saltarse el impedimento de reelección inmediata, y dado que hay una suerte, pues, pero de ya aprobaron, componente. Ya la aprobaron que hay reelección, que no está mal, ¿no? Mire, yo le diré que desde mi particular punto de vista no hay evidencia empírica que un sistema bicameral sea mejor per se que un sistema unicameral. Me refería a la reelección. Bueno, es que en realidad lo que va a pasar es que si postulan los actuales parlamentarios, que son congresistas de la República, de un parlamento unicameral, a la Cámara de Diputados o al Senado, no sería una reelección en sentido estricto, porque no es el mismo cargo, serían cargos diferentes. Entonces se pueden saltar además que eso, de esa forma. Más bien sí hay estadística de que eso la tasa de reelección es baja. Sí, correcto. Y yo creo que se reeligen no necesariamente son los peores. Y yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a premiar o castigar. Y entre todas las preocupaciones que tenemos, esa no es la más grande. Pero sí creo de que ahí hay porque finalmente los procedimientos de control, sea la acusación constitucional y el antejuicio, o esta
este mecanismo, que es la vacancia, que se ha utilizado arbitrariamente para poner fin al mandato de forma totalmente irregular, mandatos de presidentes, entonces, y cualquiera de los casos implicaría digamos, el convocar elecciones inmediatas, y no está concluido el mecanismo, el sistema, es decir, el diseño del sistema electoral, las reglas electorales para elegir a estas dos cámaras. Por lo tanto, el proyecto político de las actuales bancadas se quedaría un poco frustro. Claro, yo no creo que haya voluntad política para actuar en realidad, en un escenario. Si hay este adelanto de elecciones porque renuncia o se vaca la presidenta, el Congreso tendría que convocar elecciones del presidente del Congreso inmediatamente, y en ese lapso hacer reformas constitucionales. Ahora, lo que sucede es que tendría que hacerlas, sí o sí. Ya no reformas constitucionales, sino aprobar leyes orgánicas que permitan establecer qué tipo de sistema electoral se aplicaría. Si alguna de esas necesidades legislativas implica reforma en la Constitución, tendría que ser en dos legislaturas. Necesariamente. Dos legislaturas rápidas. Necesariamente. Sí se puede hacer eso. Necesariamente. Se pueden acortar legislaturas y hacerlas rápidamente. Ahora, el punto es que un principio básico del derecho electoral es justamente el principio de intangibilidad de normas. Es decir, no es posible aprobar normas sino, digamos, con anterioridad a un año anterior a la fecha de la jornada. Es decir, si pensamos que la elección sería, pues, si convocan inmediatamente, 270 días nos lleva a un escenario de abril del próximo año, ¿no? Aproximadamente, estoy haciendo un cálculo muy general, entonces no hay posibilidad de aprobar normas. Pero entonces, sin aprobar algunas de esas normas no podría haber elección. No podría haber la elección, porque no se ha definido. ¿Cómo se resuelve el eso tipo de sistema electoral. Justamente ese es digamos, el límite que existe, ¿no? Entonces, Son situaciones de emergencia. Bueno, podría el Parlamento aprobar una norma temporal, como se hizo, por ejemplo, las elecciones primarias, habiendo sido aprobadas, inclusive con un referéndum, nunca se aplicaron, porque los parlamentos sistemáticamente las suspendieron y no tuvimos sino unas reglas bien especiales. Suspendieron las elecciones primarias, digamos... Y finalmente ya hubo un cambio legislativo. Correcto. Entonces, digamos que podría aprobarse algunas normas que puedan hacer, digamos, viable, porque sí es cierto que la magnitud de la crisis es bastante intensa, ¿no? Es decir, y yo creo que es lamentable que tengamos que discutir sobre adelanto de elecciones por una renuncia o por yo creo que la vacancia no corresponde, pero sí podría ser una acusación constitucional, ¿no? Y un juicio político, que es lo que en la práctica se da, ¿no?, en el Perú con el antejuicio, porque habría la posibilidad de que haya haya cometido un delito la presidenta en el ejercicio de sus funciones. Y para eso sí está habilita el texto constitucional vigente el mecanismo de la acusación constitucional y el antejuicio. Pero claro, esto implica un debido proceso que se da primero a nivel de la comisión permanente, hay todo un procedimiento interno, con una deliberación, una investigación, y hay una segunda fase de investigación ante el Pleno. Y el funcionario que es objeto... Eso toma todo un tiempo. Correcto. Creo que es lo que debe hacerse en estos casos. Claro, pero toma un tiempo largo y pues los congresistas quieren la salida más fácil de vacancia, que es un proceso express. Claro, que en cualquiera de los casos que yo he tenido oportunidad de analizar, he considerado siempre que la vacancia no es un mecanismo de control político, ¿no? El Parlamento tiene mecanismos de control respecto al gabinete, con la confianza, porque el Perú tiene un presidencialismo parlamentarizado que es muy complicado. ¿Y qué le parece esta definición que ha aportado el TC en su última sentencia, que le niega un habeas corpus a Pedro Castillo y donde ensaya una definición de la incapacidad moral permanente? Bueno, me parece que la incapacidad moral está orientada claramente al ámbito de la incapacidad mental. Por aquí le ¿no? leo la definición, ¿no?, que es una conducta impropia o abusos del poder que afecte bienes jurídicos constitucionales. ¿Puede explicar eso, por favor? Mire, la verdad es que yo estaría en una posición distinta, ¿no? Yo creo que la democracia liberal está muy bien desarrollada en, digamos, el texto del liberalismo político de uno de los filósofos más interesantes que tenemos en el siglo XX, que es John Rawls. Entonces, la democracia se entiende como el sistema pluralista. Nadie puede irrogarse ser el poseedor de la moral y de la verdad. Entonces, integrar la incapacidad moral a la de una verdad
o de una posición implicaría que la verdad del evangélico o del católico es superior a la del ateo, y de eso se trata de una democracia liberal, que haya pluralismo. Pero nuestros tribunos del TC se consideran pues a la altura de Rawls y han creo que Rawls no está en el el espectro formativo de los abogados. Pero bueno, esto ya está en una sentencia. ¿Ya? Sí, claro, yo entiendo, pero entonces, en democracia podemos discrepar de las posiciones. Yo creo que la incapacidad moral es la incapacidad moral. Servirá de referente esto para entender la incapacidad moral permanente. Es que ya se ha usado, ya se ha invocado. Yo creo que esa sentencia más bien activa a que la incapacidad moral se usa como una suerte de caja de Pandora, aplicable para que poder... ya se ha usado. Y hay que tener en cuenta que en el derecho electoral se estudia con bastante preocupación la figura del lawfare, es decir, mecanismos, prácticas que terminan siendo golpes de Estado, pero que utilizan el aparato jurídico. Sí, probablemente hemos incurrido en varios lawfares en el Perú. Pero entonces esto está validando esa interpretación laxa. Correcto. Yo creo que... Está validando constitucionalmente. Bueno, le digo que, no obstante, el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, ¿no? Es su función central. La Constitución prevé principios que están en el artículo 3 que son fundamentales, ¿no? O sea, nuestra Constitución, que es una Constitución muy interesante desde el punto de vista democrático, particularmente en el artículo 3, puede tener defectos que hay que corregir, pero el artículo 3 prevé unos principios fundamentales que están asociados no solamente a aquellos derechos que se han desarrollado en el artículo 2, sino aquellos que se fundan en la dignidad del hombre, en la forma republicana de gobierno y en el Estado democrático de derecho. Entonces yo creo que es claro que no podemos entender una democracia liberal, representativa, pluralista, disasociada del respeto a las diferentes posiciones y creencias. Sí, bueno, sobre todo en sociedades como las en esta entrevista ¿no? No estamos promoviendo la vacancia ni el continuismo de un régimen que está con serios problemas. Lo que queremos es ser didácticos. Entonces, usted le diría a quienes hablan con ligereza, no hablando de elecciones, vacancia, renuncia, entonces les diría, es bien complicado lo que se viene. Entonces, piénsenlo bien. Yo creo que el mecanismo que pertinente para juzgar este tipo de casos es el de la acusación constitucional. El artículo 99 es bastante claro, el presidente de la República y un conjunto de altos funcionarios pueden ser objeto de este mecanismo de acusación constitucional cuando incurren en infracción de la Constitución y en delitos en el ejercicio de sus funciones. Si acaso la señora Boluarte está si estuviera, no estoy diciendo que lo sea, que esté en esa figura, pero si acaso tiene digamos, ha recibido dádivas que implican un incremento de su patrimonio que es ilegal, pues eso habría que indagar más. Y justamente para eso está el mecanismo del antejuicio, para lograr determinar, ¿no? Porque yo creo que más allá de lo que haga el Parlamento, que tiene una aceptación ciudadana pobrísima, es el pico, ¿no? El Parlamento no es representativo. Creo que el país, los ciudadanos, merecemos una explicación de la señora Boluarte, cómo es que llegó a tener unos relojes tan caros, ¿no? Cómo es que se explica ello. Eso sin duda, Entonces, yo creo que eso es importante, pero sin embargo, y por lo tanto, el mecanismo sería el de la acusación constitucional. Bueno. Creo que al señor Castillo debieron aplicarle ese mecanismo también. Bueno, ¿no? Muchas gracias, doctor Jorge Jáuregui, y felicitaciones por el Día del Abogado, Muchas que es hoy gracias, día. muy amable. Muchas gracias. Esperemos conversar con usted pronto.